Sin duda cabe que vivimos en un mundo cada vez más polarizado y que nuestras decisiones suelen ser más difíciles, más inciertas y entrañan una sobrecarga de información y también una sobrecarga de emoción cuando los resultados no reflejan nuestras expectativas. Cada vez deseamos más, cada vez tenemos más expectativas, nutrimos mejores expectativas acerca de aquellos que deseamos, pero cada vez también tenemos que convivir con una cierta frustración y muchas veces por no llegar a todo lo que deseamos hacer y no poder terminar el día satisfechos, ¿no? ¿Te habrá pasado esto? No lo sé, pero todo esto entraña no solo un riesgo, sino también unas causas que tienen que ver con la tecnología, con el uso de la tecnología. Tan es así que me han entrevistado en la televisión para hablar de lo que se llama la fatiga decisional, es decir, esa sobrecarga que solemos tener para tomar decisiones debido a que nuestro cerebro tiene que contemplar, considerar una cantidad de variables y una información tan grande que a veces nos desborda tanto a la hora de procesarla como también a la hora de considerar si hemos tomado o no esa decisión. ¿Por qué? Porque siempre hay un escenario mejor, siempre hay una variable, algo que puede llegar, que podemos esperar y que en el fondo nunca nos acerca a lo que podría ser el escenario más satisfactorio posible, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque voy a hablar precisamente de esto y además te enseñaré, bueno, te voy a mostrar de hecho toda la entrevista que me han hecho en la tele y después quedaremos para las consideraciones finales. Venga, vamos con el vídeo. Es el agotamiento invisible que nos acecha cada día, provocado por la sobrecarga informativa y la necesidad de tomar decisiones constantemente. Los expertos en salud mental lo denominan fatiga de decisión. Se trata de un desgaste silencioso pero profundo que merma nuestra energía y nuestra claridad mental. Un tema que hoy abordamos con el psicólogo Roberto Crobu porque repercute en nuestra calidad, las relaciones personales y también laborales. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Muy bien, la verdad es que me ha llamado mucho la atención y queríamos saber más sobre este síndrome que cada vez afecta a más españoles y más murcianos también, según los datos. ¿Qué es la fatiga de decisión? Bueno, básicamente se trata de una sobrecarga cognitiva, por tanto, una sobrecarga de procesamiento de la información por parte del cerebro humano. Hay que considerar que el cerebro humano no está diseñado para hacer frente a cantidad de inputs informativos que a día de hoy recibimos por distintos medios, ¿no? Hay muchísimas fuentes de entradas de inputs informativos. Para que pueda entender el televidente, la persona que nos está viendo desde casa, un input informativo es toda información, toda alerta que nos llega desde fuera, toda interrupción a un proceso de razonamiento, de reflexión, y que muchas veces no nos permite siquiera concluir un razonamiento y nos expone a día de hoy a prácticamente a estar sometidos a una cantidad tan elevada de información que viene desde fuera que casi nos hemos vuelto incapaces de producir un criterio propio con nuestras propias ideas acerca de lo que vemos y lo que experimentamos en el mundo. Estamos sobrepasados por la cantidad de información. Lo cierto es que si analizamos un poquito nuestro día a día, desde que nos levantamos, estamos tomando decisiones constantemente. La primera, ¿no? El desayuno y luego, ¿qué me pongo? Es por esto que hay grandes genios de la industria y grandes mentes que, por ejemplo, visten a diario con la misma ropa. Esta sería una buena rutina, ¿no? Para liberarnos un poco. Bueno, es una forma de eliminar sobrecarga innecesaria, ¿no? Si al final una persona considera que la manera de vestir no va a influir tanto en la percepción que puedan tener los demás porque hay otros factores, y desde luego los gurús a los que te refieres sabemos muy bien que la percepción de su imagen se debe a otras cuestiones que no sea el vestir, están bastante por encima, ¿no? Del vaivén de las modas. Bueno, ellos se lo pueden permitir, ¿no? Pero díselo a una persona que trabaja en un supermercado o trabaja en una tienda y que atiende al público a diario, ¿no? Esa sobrecarga, además, no se basa en elección correcta solamente, sino en la consecuencia que puede tener para su trabajo, para la percepción de los demás, el ser percibida de una manera quizá no es conforme con la expectativa de las personas, ¿no?
hay que considerar que la gran mayoría de elementos de toma de decisión a día de hoy, además, tienen una sobrecarga añadida referida a la percepción social, algo que no sucedía, o por lo menos no sucedía en esos términos hace 40 o 50 años. La imagen social, las personas, ha ido cubriendo cada vez más espacio y revistiendo y implicando más preocupaciones para las personas conforme hemos ido adquiriendo redes sociales, conforme los hábitos de hacernos fotos, selfies y de aparecer en lugares, ¿no? Donde, bueno, en dispositivos móviles, ¿no? En que alguien nos haga una foto, etcétera, se han ido extendiendo en los últimos, sobre todo en las últimas 2 décadas, ¿no? Roberto, me gustaría hablar de los factores de riesgo que evidentemente en las últimas décadas han aumentado por la gran información que tenemos a través, por ejemplo, de los dispositivos digitales o de las plataformas, ¿no? A la hora de elegir una serie tenemos tanto donde elegir que eso ya pues, nos impide o nos hace tomar la decisión, que tomar una decisión sea más difícil todavía, ¿no? Sí, totalmente. Considerar, fíjate que hay un dato terrorífico, María. Lo estuve leyendo, no recuerdo dónde, pero lo leí hace un par de días. Decía que la mayoría de los jóvenes de hoy, ojo con esto, María, la mayoría de los jóvenes de hoy reúnen los requisitos que en los años 50 del siglo pasado, es decir, que de hace 75 años, hacían que las personas fuesen internadas en centros psiquiátricos. Y esto debido principalmente al estrés y a la sobrecarga emocional de hacer frente principalmente a ese tipo de inputs. Es decir, hemos ido adquiriendo una serie de hábitos, la velocidad con la que hemos asumido determinados hábitos de relacionarnos con la tecnología ha sido mucho más rápida respecto a la capacidad del cerebro, que requiere años y años y años del cerebro humano, años de evolución, para adaptarse a esta velocidad con la que la tecnología está haciendo girar el mundo, por así decirlo, ¿no? Y es increíble, es decir, que en los años 50 del siglo pasado, digamos que los requisitos para internar a una persona en un psiquiátrico en los años 50 hoy sean aplicables a muchísimos jóvenes de institutos y adolescentes. Y lo más terrorífico de todo esto es que todo esto se ha normalizado, es decir, lo hemos incorporado en nuestros hábitos y prácticamente nos resulta imposible deshacernos de ello, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre nuestra salud mental el hecho de gastar tanto tiempo en decidir? Sí, básicamente los efectos son ansiedad, principalmente ansiedad, porque, a ver, hay que diferenciar estrés y ansiedad, ¿vale? El estrés es básicamente la respuesta del organismo a una situación que requiere que hagamos un esfuerzo extra para darnos a ello, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el estrés se convierte en crónico y sobrepasa nuestra capacidad constantemente, nuestros recursos de hacer frente, de dar respuesta eficaz a esa situación, intervienen otros elementos psíquicos, otras respuestas, como es ya la ansiedad, es decir, una sintomatología que ya no tiene que ver solamente con el intentar, el tener un esfuerzo para adaptar a una situación, sino con una sintomatología mucho más bloqueante para la persona, si podemos decirlo así, ¿no? Problemas de respiración, temblores, sensación de que te falta aire, ataques de pánico o de ansiedad. En ese sentido, toda esta sintomatología se está incrementando. Y los recursos, ¿no? que cada joven tiene para hacer frente a esto son cada vez se desgastan más rápido. Para que tengas una idea, ¿no? El dormir, ¿no? Cómo afecta todo esto al sueño. Si consideramos el sueño para el ser humano como un elemento reparador que permite como recargar nuestras pilas, ¿no? Ya el estar sometido a tantos estímulos, cambiar nuestras pautas de sueño o incluso sufrir los efectos del estrés y la ansiedad para que nos, al final, cambiar nuestra pauta de sueño, lo que va a suponer es tener cada vez menos posibilidades de recargar nuestras pilas, ¿no? Es como si a un teléfono, ¿no? Para hacer símil, le acostumbras a tener cargas cortas, ¿no? Al final esa batería, por no acostumbrarse a hacer una carga completa, se desgasta más rápido, ¿no? Y tenemos que cambiar el teléfono con más rapidez porque al final pues la batería ni nos queda ni vale para un día, ¿no? Bueno,
¿qué ocurre? Ocurre que nuestro sistema nervioso no lo podemos cambiar como la batería de un teléfono, como un teléfono, ¿no? Y al final tenemos que convivir con ello, ¿no? Esa es otra sintomatología. Al margen que hay una pauta de conducta bastante preocupante que estamos observando, que la han denominado en Estados Unidos el FOMO, ¿no? Se llama, es un acrónimo de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perdernos algo, ¿no? Por tanto, el estar sometido a tanta información, a querer estar en todo, al final nos lleva a un miedo constante, a que podamos perder algo que hayan posteado nuestros amigos, que nuestra familia, que está ocurriendo en nuestra familia y no lo sabemos, miedo a perdernos algo de nuestros hijos y al final estamos como todos los días corriendo, haciendo como una carrera, ¿no? Que al final es como la rueda del hámster, no vamos a ningún lugar, pero tenemos esa sensación de que no llegamos a ningún lado. ¿Por qué no llegamos a ningún lado? Porque el nivel de expectativa, la cantidad de autoexigencias que nos imponemos es superior a la capacidad que tenemos de resolver esos problemas, por tanto, de tomar esas decisiones. Es como si esa autoexigencia, ¿no? Es como si, bueno, de hecho es así, el cerebro, ¿no? Al cerebro le cuesta muy poco visualizar escenarios, ¿no? Y plantearse cosas por hacer. Lo que pasa que en el mundo físico, luego el cuerpo, para resolver esas situaciones, requiere un tiempo. ¿A quién no le habrá pasado, ¿no? De nuestros espectadores, el hacerse una lista de cosas por hacer o constantemente, a diario, tener una lista y ver que no llega a completarla nunca, ¿no? Por tanto, al final del día también tienes que convivir con esa sensación frustrante de haberte planteado tantas cosas que no has podido acometer. Y además, debido a esa sobrecarga de inputs que vienen desde fuera, muchas de ellas no han sido por tu voluntad, sino porque han intervenido otros factores externos que han retrasado las soluciones que querías dar a un problema, que te han interrumpido. Entonces, tú imagínate vivir a diario con esta sensación, más aún teniendo, por otro lado, algo que no facilita en nada, sobre todo a los jóvenes, el poder hacer frente a esta situación, que es un sistema educativo que está diseñado precisamente para todo lo contrario, ¿no? Sí, María. Perfecto, que considero que nos has ayudado mucho para tratar de evitar esta fatiga y agilizar un poquito más nuestro día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estos consejos que nos has dado. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Esta era la entrevista y puedo decirte que debido a todo esto hay muchas personas, cada vez más, que se encuentran más cómodas trabajando y relacionándose con una inteligencia artificial antes que con humanos. ¿Por qué? Porque el carácter de la inteligencia artificial de complacer en todo lo que uno quiere sin tener unos intereses egoicos, ¿no? Del ego o egocéntricos, hace que una persona se sienta mucho mejor atendida por la inteligencia artificial. Tan es así que a día de hoy los mejores servicios de atención al cliente suelen ser servicios gobernados por inteligencia artificial. Pero lejos de ayudarnos todo eso, más bien lo que hace es habituarnos a una falsa sensación de sentirnos bajo la complacencia de alguien ajeno a nosotros, que pero no es un ser humano. Y esto trae muchísimas consecuencias a la hora de relacionarnos después con otros seres humanos que no atienden a ese gran nivel de complacencia que, sin embargo, para lo que, sin embargo, está diseñada la inteligencia artificial. Y esto provoca que las relaciones entre humanos sean cada vez más conflictivas y lleven a situaciones cada vez más extremas y que ante situaciones de fricción se decida por el famoso ghosting, por el famoso olvidarse de esa persona, por romper la relación, por desaparecer, por bloquear a terceros y tantas relaciones que se construyen a base de cariño, a base de en fin, buena motivación y buena intención, acaban desapareciendo, generando incluso traumas en aquellas personas que de repente ven como aquellos con los que se han estado relacionando en los últimos días o en los últimos tiempos desaparecen de su vida sin decir siquiera adiós, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con que el ser humano, a día de hoy, se encuentra, primero, mucho más cómodo, se habitúa a funcionar a la velocidad de un clic, es decir, se acostumbra a que la inteligencia artificial y la tecnología es capaz de devolverle una información o satisfacer una necesidad con prácticamente la inmediatez de un clic, mientras que las relaciones humanas, que son analógicas, no pueden funcionar a la velocidad de un clic. Necesitan tiempos y cada vez somos más impacientes. También es cierto que si pertenecerás a mi generación,
a la generación de las personas que han nacido antes de el 1990, habrás conocido un mundo en el que lo difícil era obtener información, incluso para los trabajos en el colegio, en el instituto, lo que costaba era hacerse con información. A día de hoy lo que cuesta es desechar información por la gran cantidad de la que se dispone, ¿no? Por tanto, las generaciones más jóvenes no tienen el menor reparo en cortar en un determinado punto cuando hay demasiada información porque están acostumbradas a ello, ¿no? En la labor de discriminación, la labor de recorte, ¿no?, y de síntesis se prioriza con respecto a la labor de análisis, ¿no? Por tanto, todo esto facilita mucho menos al desarrollo del espíritu crítico de las personas y, sin embargo, acostumbra a las personas a una actitud mucho más de uso y desecho, no solo de la información, sino de todo lo que en un determinado momento puede abundar. Y como nuestro procesador, nuestro cerebro, lo que básicamente hace a diario es gestionar información, lo que más abunda y lo que más se acostumbra a desechar es básicamente información. Y como la gran mayoría de las relaciones vehiculadas a través de la tecnología son relaciones básicamente informativas, a través de mensajes de textos, de mensajes breves de audio, etc., nos resulta mucho más fácil desechar a personas porque nuestro cerebro entiende que está desechando información y sobrecarga más que estar posiblemente haciendo daño a una tercera persona, a una segunda persona, una persona que, sin embargo, tiene sentimientos y tiene emociones, ¿no? De ahí que nos convertimos en una sociedad cada vez más psicopática, más narcisista, donde hay menos escrúpulos para deshacernos de las personas, para cancelarlas, porque en el fondo las personas y las relaciones entre personas se han convertido meramente en relaciones informativas, más que en relaciones construidas en base a sentimientos, emociones, en base a algo que pueda tener mucho más valor para el ser humano que no es la mera información o la satisfacción de una necesidad inmediata. Y eso es el motivo por el cual cada vez hay más conflictos y cada vez estamos en un mundo, vivimos en un mundo cada vez más hostil para los seres humanos y nos cuesta también, sobre todo a los de mi generación, dar significado y entender determinados conflictos y el motivo por el cual las personas desechan a otras personas, con tanta facilidad y con tanto desprecio, ¿no? Porque en el fondo no es que sea un desprecio, sino que no llega a ser en ningún momento, en momento alguno, un aprecio para la otra persona. Porque lo que se está consumiendo más bien es información acerca de esa persona y satisfacción inmediata de determinadas necesidades. Ese es mi análisis, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. Si te gustan estos vídeos que son diferentes, escríbemelo en los comentarios porque podría producir más. De hecho, estás en un canal de psicología y puedes hacerte miembro. Los miembros de este canal tienen acceso a este tipo de vídeos sobre técnicas de manipulación que precisamente las personas aplican a día de hoy y que convierten las relaciones humanas, muchas veces en relaciones mercantiles, debido precisamente a mecanismos psicológicos como los que te acabo de comentar. Si crees que estos vídeos te pueden ayudar a comprender mejor el mundo a tu alrededor, las relaciones a tu alrededor, hazte miembro del canal con el importe básico del coste de un café, básicamente, menos de 3 euros, tiene acceso al menos a un vídeo al mes exclusivo para miembros del canal. Así que te espero como miembro y si no, al menos suscríbete, dale a la campanita y recibirás el aviso en el momento en el que publique otros vídeos abiertos para todos. Dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro. Escribe también en los comentarios qué es lo que opinas, interactúa con el vídeo y esa es la manera más sencilla que puedes tener de demostrarme que valoras el trabajo que realizo. Con esto es todo, ha sido un placer, nos vemos en el próximo vídeo.